Muy buenos días, muchas gracias a todos por su puntualidad, por estar aquí en un sábado, dedicárselo a la comisión. Esta sesión, de verdad, esas sesiones que hemos tenido por Zoom nos han quitado mucho la humanidad, ¿no? Me parece que vernos aquí cara a cara, me parece que eso, con eso ya fue una gran sesión, pero tenemos varios ingredientes que agregar, además de lo ordinario que vamos a llevar al ratito. Hoy contamos con una presencia que nos va a ayudar mucho a ver qué está pasando en el mundo. Es un lujo que nos ayudó aquí a traer Toño Prida, y es Almudena Bernabeu, nombres muy madrileños. Entonces, no quiero yo equivocarme ni errar, entonces le voy a pedir a Toño Prida, que es el que nos hizo el honor de traerla, que por favor la presente y vamos a escuchar su plática. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Bienvenida, Almudena. Me da gusto ver caras conocidas, algunos como José Antonio Ortega, presidente, que nos dimos gusto hace tiempo, ya se le ve bien de salud. Bienvenido. Pues muy brevemente para completar la presentación que le hacíamos a Almudena de nuestra comisión, uno de los fundadores también, Miguel Estrada Sámano, que en paz descanse, socio mío en el despacho, también fue uno de los fundadores, y él fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados y también de la Unión Internacional de Abogados. Entonces, un grupo de la sociedad civil, fundamentalmente abogados, pero de otras profesiones, constituimos esa institución. Don Ramón Sánchez Medal fue nuestro primer presidente, yo tuve el honor de sustituirlo hace muchos años, antes de que nacieras quizá, y así que pues muy contentos de tenerte aquí con nosotros, y la presento muy brevemente, aunque ella dará más detalles, pero me parece que ahora que en México y en el mundo pues la utilización del derecho internacional y las instancias internacionales toman preeminencia en el mundo, tengo el gusto de presentarles a Almudena Bernabeu, colega española ubicada en Londres, también en España y en Estados Unidos, es medio pata de perro en ese sentido, directiva de una institución, de un despacho de abogados y de una fundación que se llama The Guernica 37 Group, obviamente en relación con el caso de Guernica, y básicamente esta institución defiende causas individuales, corporativas y aún gubernamentales en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Especial para Kosovo, así como en instancias nacionales como la Suprema Corte del Reino Unido o el Tribunal Supremo de España, con el apoyo de abogados locales en diversas regiones del mundo. Grupo Guernica llevó a la justicia a algunos de quienes perpetraron el asesinato del prestigiado teólogo español Ignacio Ellacuría Beaezcoechea durante la masacre de jesuitas en El Salvador en 1989, y al mismísimo Augusto Pinochet en Londres, y al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio. Así que ella ha estado involucrada en estos temas tan relevantes, digamos, del derecho internacional, y así que es un honor recibirte y que nos cuentes un poco de la institución, de ti y de los retos que enfrenta el mundo y México, desde luego, y la posibilidad de usar el derecho internacional para defender estos temas y los derechos humanos. Así que bienvenida y adelante. Gracias. Perfecto, ¿es mi turno entonces? Sí, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, es un honor, gracias René, gracias Toño por el espacio. Y la verdad es que he venido a México por cuestiones de trabajo, que después si da la oportunidad lo hablamos, pero no pensé, bueno, sí lo pensé, porque está pasando todos los días, el ruido que sale desde Washington lo escuchamos todos. Pero la verdad es que ayer estuve en un foro al que me invitó Toño,
donde me di cuenta de la vigencia y de la relevancia que tiene todavía el derecho internacional. Y de hecho me di cuenta no solo de la vigencia y la relevancia que tiene lo que me gustaría contar, que es un poco una retrospección breve, espero, de los últimos 20 años, sino el cómo vamos a tener que volver a eso. Yo pensaba que mi trabajo era histórico, era viejo, una se va haciendo también algo vieja, entonces, pero realmente algunos de los logros y algunas de las conquistas de los últimos 20 años se vuelven, ayer me di cuenta un poco de eso, se vuelven muy relevantes. Así que pido permiso y disculpas, pero voy a retomar un poco por qué estamos aquí en cuanto al derecho, al nivel, digamos, al derecho internacional público en términos amplios, pero especialmente derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos, y dónde estamos parados, que se diría por México, y a dónde vamos, donde creo que va a haber una necesidad renovada, valiente, y algo de coraje va a hacer falta para volver a aferrarnos a eso y salir de esta encrucijada que debería ser nacional y debería Estados Unidos ser el que se hunda, pero se va a hundir llevándonos a todos detrás. Entonces hay que estar listos. Entonces, bueno, con permiso, yo solamente quería contar un poco, no tanto para poder contar por qué fundamos o qué es G37, a lo mejor más personal es hablar un poco porque yo soy el producto un poco de la evolución del derecho internacional como lo entendemos hoy, que arranca en los años 90. He tenido el placer de hablar un poquito en petit comité antes de entrar. Desde la fundación de esta comisión en 1988, estábamos hablando ahora mismo del levantamiento donde se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando empieza a pasar en el mundo algo a finales de los años 80 y a principios de los 90 que para mí no, por casualidad, coincide con el cierre de las dictaduras militares y de los gobiernos dictatoriales en América Latina. México está en otro espacio, tiene gobiernos democráticos que asesinan cardenales. Lo hablábamos justo cuando arrancábamos, o sea, que eran momentos difíciles. Pero realmente yo soy producto, como abogada, y supongo que en eso he tenido muchísima suerte, de ese momento histórico, de ese final de los 90 y principios de los 2000, y de qué pasa en el mundo. Y entonces, si me permiten, voy a hablar un poco de ese momento. Y en realidad, nosotros, yo participé y tuve el placer de participar en 1996 en el caso que acaba con el arresto en Londres, yo era muy joven, pero acaba con el arresto en Londres del ex dictador, presidente o como se llame, de general del ejército chileno, Augusto Pinochet, y por supuesto responsable del golpe de Estado y de la posterior dictadura. Y entonces lo que ocurre en ese momento histórico es 1996, es Madrid, y hay quizá dos latidos, por quizá la mejor manera de ponerlo, dos latidos simultáneos. Yo hablaba de uno, se están cerrando los procesos, quedaba Guatemala, yo creo como el más duro, que no termina oficialmente hasta 1999, cuando entra la Comisión de la Verdad, o la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que se llamó, pero El Salvador se cerraba desde el asesinato de los jesuitas, coincidentemente en el 89, y Argentina, Chile, el propio Perú, tenía ya la Comisión de la Verdad establecida, se estaban cerrando esos casos. Y lo que ocurre, que al final, y esto lo vamos, a mí yo quisiera traer toda mi exposición después a México, si no me alargo mucho porque creo que es muy relevante. Al final, la razón de ser de todo este esfuerzo fue que las víctimas o las personas que habían sufrido en sus sociedades y en estos cierres encontraron que no fue suficiente lo que los programas políticos nacionales e internacionales proveían en cuanto a resarcimiento, en cuanto a justicia, mejor dicho, y justicia en el continente latinoamericano, y eso es lo que además a mí me emociona mucho, es justicia formal. Tiene que tener un juez, tiene que tener un fiscal, tiene que tener abogados. Creo que institucionalmente en la región, y eso dice mucho de ustedes, y creo que esta comisión es ejemplo de ello, es el abogado, la presencia del erudito, del estudiante de Derecho, del entender la justicia como un ejercicio libre de la acción penal o de la acción civil. Y en ese contexto las víctimas consideran que no es suficiente, que lo que se daba en Chile, lo que se daba en Chile lo que se daba era una ley de impunidad que se llamó después, pero eran inmunidades y leyes de punto final, tanto en Argentina como en Chile, que cerraban esa puerta. Y entonces en España, por hacer muy rápido el recuento de qué ocurre, hay dos esfuerzos, uno en
en nombre de víctimas argentinas, perdón, y uno posterior en nombre de víctimas chilenas, que encuentran en la legislación española un recóndito, una norma procesal y además bastante, ¿cómo os diría yo? Bastante frágil. Es una cosa como muy poco usada, no se había usado nunca, establecida en 1985, que habla de un criterio de especialidad que dice que si hay este tipo de crimen, en este caso tortura o genocidio, los tribunales españoles podrán ejercer jurisdicción para investigar el posible delito. Aquello analizado por fiscales de la época acaba siendo dos casos muy fuertes, uno contra la Junta Militar Argentina y otro más oportuno en el sentido de que Pinochet viaja a Londres para recibir una operación de próstata, que por supuesto no hay médicos que puedan operar la próstata en Chile, entonces se va a Londres y en ese contexto las autoridades españolas emiten una orden de búsqueda y captura internacional. Contra todo pronóstico, yo creo que ahí empieza la bola de nieve de la que yo, sin lugar a dudas, y Guernica y otros muchos colegas somos consecuencia. Las autoridades británicas, en aquel momento Scotland Yard, deciden arrestar a Augusto Pinochet y empieza un debate que vincula a varias sociedades, tanto en Latinoamérica, bueno, al menos en el cono sur, Chile, Argentina, y en aquel momento, no sé, siempre pienso cuando después se produjo lo de Miguel Cavallo con México, y podemos llegar ahí, siempre pienso un poco cómo estaba México viendo aquello, porque yo lo desconocía, pero definitivamente a nivel europeo hay un agrupamiento de países en qué está pasando, cómo ejerce España una jurisdicción extraterritorialmente de esa manera y cómo responde Londres a un país con el que no se habla, con el que no se entiende. España tiene un sistema de derecho civil germano-francés y por supuesto los británicos tienen el sistema del common law y nada que ver. Pero se arresta a Pinochet y se produce un debate importantísimo en la Cámara de los Lores, la Comisión Judicial. Ellos no tenían Tribunal Supremo en aquel momento, así que es el equivalente a su Corte Suprema, y deciden que efectivamente fue pues una decisión que cambió como precedente jurídico el trabajo que haríamos muchos 25 años después, o a lo largo de 25 años. Y es que dice que la tortura, aunque se ejerza desde el Estado, y precisamente porque se ejerce desde el Estado, a través de actores que representan al Estado, nunca puede ser un acto de Estado y por lo tanto sujeto a inmunidad. Esa cosa que puede ser tan obvia en el 2025, yo me acuerdo de estar en mi casa y era cuando no nos podíamos creer que aquello se había considerado de esa manera, y como consecuencia se arresta a Pinochet y se debate o se decide su potencial extradición a España, pero como todos sabemos acaba siendo devuelto a Chile, porque Chile por acción del dictador y por otras razones dice: nosotros tenemos tribunales, nosotros tenemos actores que pueden ocuparse de Augusto Pinochet, entonces no lo lleven ustedes, no lo manden ustedes a España, que eso sería violar soberanía, etc. Pero esos son otros debates, pero ahí se sienta desde mi punto de vista, y creo que lo hemos podido demostrar después y lo hemos visto, un precedente y una irreversible para mí cambio. Y quiero volver a la fecha, estamos hablando de 1996, en el mismo momento que se arresta a Pinochet en Londres, se está decidiendo entre Roma, Bruselas y Madrid la redacción del Estatuto de Roma, que generaría con su aprobación en 1998 el Tribunal Penal Internacional. Entonces yo a veces se me ponen los pelos de punta todavía, será que me gusta mi trabajo, pero cuando uno piensa que estaba pasando todo esto y los dos momentos responden a la misma aspiración, mi opinión, aspiración y movimiento, si es la palabra, y es que, y lo estábamos hablando hace un minuto, de nuevo ahí cuando charlábamos antes de sentarnos, y es que hasta ese momento, y es importantísimo, y creo que el sistema interamericano ha dado lecciones al mundo de lo importante que es, había una responsabilidad de los estados que se podía establecer, o se entendía que la violencia que emanaba del Estado se podía exigir al Estado. Y yo creo que el sistema de nuevo interamericano, Comisión y Corte, estaban dando, desde el caso de Velázquez Rodríguez, en relación con la desaparición forzada de Manfredo Velázquez en Honduras, y mucho más adelante, dando pruebas de que esas responsabilidades del Estado por violaciones de derechos humanos eran factibles.
pero quedaba alguna asignatura pendiente desde los tribunales de los aliados en Nuremberg en el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Y era la responsabilidad individual, no solo la del Estado, no solo la institucional, que siempre era un poco sin cara, pues la responsabilidad del Estado, por importante que sea, y yo creo que sigue siendo fundamental a la hora de hacer estas investigaciones y de transformar un poco las sociedades en función de la comisión de estos periodos de quiebre o de rotura cuando hay violaciones de derechos humanos. Era muy importante hablar de Pepito Pérez o de Manolito Gutiérrez en el contexto de ser presidente, ministro del Interior o ministro de Defensa o qué sé yo, siempre vinculados al Estado o a estructuras del Estado, pero responsable individualmente. Y ese es el Tratado de Roma. El Tratado de Roma son 31 artículos, ahora son algunos más, que viene a establecer las responsabilidades individuales con su gran paradigma del artículo 7 en el que se habla del crimen de lesa humanidad. Hace un acopio de lo establecido, de lo derivado del Estatuto de Nuremberg y de las consecuencias de las sentencias contra la cúpula nazi, y 28 millones de juicios más. Llegaron hasta los años 70 realmente, aunque se sabe menos de ellos, y se genera ese Tratado de Roma. Y bien, simultáneamente, a ver si puedo hacer esto, es imposible hacer esto rápido o brevemente, pero bueno, tú me dices cuándo. Simultáneamente, y moviendo un poco la rueda hacia adelante, la creación del Tratado de Roma, y yo decía, y el propio antecedente de Pinochet también, y ahí sí que aparecen las almudenitas del mundo, abre otra irremediable consecuencia, y es que el establecimiento de la Corte Penal Internacional se vislumbra inmediatamente como insuficiente para poder establecer las responsabilidades y para poder satisfacer, y lo digo con mucho respeto, el apetito, no, gracias, muy amable, el apetito o esa esperanza renovada de las víctimas. Y eso es, pues hay limitaciones jurisdiccionales muy claras, y aquí somos todos abogados y se conocen muy bien, y es que la Corte Penal Internacional no tiene una aplicación retroactiva en su estatuto vocacionalmente, por lo tanto solo se pueden investigar crímenes del año 2000 en adelante. Con lo cual, si uno piensa solo, dejemos el resto del mundo, que es complejo e interesante, si uno piensa solo en la región de México hasta la Patagonia, solamente los crímenes cometidos en 2 décadas en esa parte del mundo, el 97% quedaban fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Para algunos de nosotros aquello fue, pues eso, no solo muy grave, sino muy importante, había que hacer algo. Aparece, se acuña, y también digamos que me llaman eso, más quisiera yo, pero bueno, si me llaman eso tendré que honrarlo. Somos practicantes de la justicia transicional. Yo a veces me peleo un poco con eso. Pero bueno, sí se generan unos procesos muy importantes en América Latina de cierre de los conflictos armados, yo decía cierre de las dictaduras militares, y un proceso con 4 pilares fundamentales: verdad, justicia, rendición de cuentas y no repetición. Todavía no hemos averiguado cómo conseguir la no repetición, ahí estamos todavía pegándonos contra la pared, pero lo vamos a lograr. Pero sí hay esfuerzos de verdad muy legítimos, y sí hay esfuerzos de justicia que se anhelaban mucho y que se buscaban mucho. Y entonces aparece, y esto es un poco por honrar también la presentación de Toño y no desviarme del todo, aparece la necesidad de recurrir a los tribunales nacionales, de nuevo, con ese espíritu Pinochet, si uno quiere, de indagar qué tribunales o qué jurisdicciones nacionales prevén esa posibilidad. Y resulta, y a mí esa parte me encanta, resulta que la mayoría de los países del mundo tienen provisiones legales, procesales o sustantivas, que prevén la posibilidad de investigar y perseguir laudedere iudicario, es decir, o envías a otro país o tienes la responsabilidad y tienes que tener dentro de tus legislaciones la capacidad de perseguirlos. Y entonces aparecen, yo por ubicuidad de estas españolas, que es un poco de las mías, aparezco en Estados Unidos como un champiñón, y resulta que en Estados Unidos hay unas leyes muy generosas que se llaman torts. Realmente fue una rendición de cuentas civil o civil pura, pero con daño punitivo
asociada al establecimiento de responsabilidades penales. Suena marciano, pues una cosa muy gringa y muy de los padres fundadores del país cuando se querían separar de la acción civil pura británica. Y estos tort que se conocen, que a lo mejor resuenan un poquito más por proximidad en México, donde hay más afinidad jurídica y relaciones históricas, de nuevo son acciones civiles nada más en tribunales federales que tienen jurisdicción única sobre la comisión de violaciones de derechos humanos cuando hay responsabilidad penal, que además es individual, y son acciones que se pueden dirigir contra empresas, y ha habido casos muy importantes. E irónicamente, pues alguien tiene preguntas después, yo feliz de hacerlo, el primer caso donde soy puramente una pasante es un caso que tiene que ver con México, y es el caso de Álvarez, del doctor Álvarez Machain, que fue secuestrado por la DEA. Se le ponen un montón de palabras, que se le sacó, que se le llevó, que se le importunó. Fue secuestrado por agentes de la DEA con combinación de operaciones de lo que no se llamaba la Guardia Nacional, era una guardia especial que operaba, pero no sé. Y entonces a él lo sacan por error. Esa es. Y lo sacan a Estados Unidos. Entonces me pidieron que entrara, yo no sabía de qué se trataba, y esos casos eran bajo 2 estatutos legales, que no me extenderé mucho, pero bueno, dieron muchos resultados, y durante algo más de una década se había utilizado en los años 70 con muy poquito éxito, se había llegado incluso, además con unas torturas relacionadas con un paraguayo, y eran casos muy escandalosos porque en términos generales estos casos, yo tuve varios, yo tuve la suerte de llevar 12 de estos casos, y cuando digo que escandalosos eran porque en estos casos, en la mayoría de ellos, teníamos al perpetrador, al acusado en Estados Unidos, con la salida de refugiados y la salida de asilados políticos, en el cierre de estas guerras, pues claro, en el paquete salieron muchas víctimas, pero también salieron muchos perpetradores haciéndose pasar por víctimas, como queramos considerarlo, pero se encontraban en territorio norteamericano. Y hubo yo creo que una especie de conciencia que se abre respecto de la posibilidad de llevar estos casos, por lo penal mayoritariamente en Europa y por lo civil en Estados Unidos. Y bien, de nuevo, acelerando un poco, que quería contar por qué Guernica, o por qué yo, y por qué México, estos casos llevaron adelante, estos casos fueron muy complicados, y después de una década y algo más, creo que hay también un momento de reflexión en el que nos paramos a pensar si estos casos se ganaban, si estos casos se perdían, y sobre todo si estos casos servían la utilidad que uno quería, y era que las personas que han sufrido y las sociedades en las que estas personas se encontraban recibieran el impacto idealmente positivo de llevar estos casos. Y yo siempre he dicho un poco, a lo mejor suena un poco provocador, pero se lo digo mucho a los juniors, porque ahora, como ya soy mayor, me toca entrenar a la gente joven para hacer este trabajo. Y es que estos casos eran muy complejos porque en realidad eran soluciones, o intentábamos que fueran soluciones legales para problemas fundamentalmente políticos. En la mayoría de estos casos, cuando se trataba de violencia del Estado o de agentes directamente vinculados con el Estado, tenías los peores momentos de la historia de un país reflejados a través de los abusos, desde la institucionalidad, torturas, desaparición forzada. Ese es el más duro y todavía es con el que yo más me peleo. Desde la institucionalidad, y claro, intentabas esclarecer por qué un Estado en un momento determinado se convierte de ser un Estado incluso democráticamente elegido, momentáneamente se convierte en un Estado criminal. Cambia y las mismas personas que deben estar ahí como garantes de la seguridad pública, de los servicios públicos, del poder judicial, esos mismos poderes o esos mismos agentes se convierten en asesinos, torturadores, mentirosos, tienden a ocultar. Es decir, esa transformación, de nuevo, yo me sigo peleando con ella como persona, como abogada y como mujer. Entonces nos tocaba en estos casos exponer esa transformación y esa realidad. Y no siempre un juez gringo o un juez español, por mucho que quieran, entienden qué estaba pasando en México o qué estaba pasando en Guatemala o en El Salvador en ese preciso momento. Y yo creo que suena muy pretencioso, pero educar a los jueces era clave en el contexto de llevar adelante estos casos.
Y en ese contexto de reflexión nos dimos cuenta de que los casos que más éxito tuvieron, que tienen nombre y apellidos, que fueron el caso contra Efraín Ríos Montt en Guatemala por el genocidio contra el pueblo maya, el caso por el asesinato de Monseñor Romero, del arzobispo de El Salvador, el caso por el asesinato de los padres jesuitas en España y algún caso más en Estados Unidos. Los que más éxito tuvieron, y este sí que es mi cuento muy personal, eran los casos en los que se había dedicado mucho tiempo en conocer la realidad nacional del país donde el crimen se había producido. Personas, pues como todos ustedes, y no es por traerles sí que es por traerles al debate, pasar el tiempo con el ex ministro de no sé qué, en un gobierno de transición, o cuando había habido un golpe de Estado del gobierno, por ejemplo, que había salido como consecuencia del golpe. Entender el impacto, entender el exilio, entender a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Cuando pasábamos todo ese tiempo con los casos, la capacidad de preparar esos casos y de llevarlos a los tribunales ajenos, a un tribunal ajeno que tiene que emitir una comisión rogatoria y un juez que tiene que decir, pero ¿qué le pido? ¿Qué le pido al juez guatemalteco? ¿Qué le pido al juez mexicano? Bueno, pues pídale que le dé documentos desclasificados, que le cuente dónde están los récords militares, dónde están los archivos. Bueno, y en ese devenir decidimos que había que hacer el trabajo de otra manera. Y así surge Guernica 37. Nosotros, yo creo que había, tanto en España como en Inglaterra, como en Estados Unidos, que son las tres jurisdicciones donde soy mala abogada y donde he podido trabajar, había una capacidad técnica, mucha voluntad, pero mucha deficiencia en cuanto a esa parte quizá más sociológica o más política o más histórica de dedicar al trabajo, a la investigación fundamentalmente. Y por eso creamos en el 2017 Guernica 37, reivindicábamos el primer crimen de guerra, que nadie le hace caso, que es el bombardeo por las fuerzas militares y aliadas italianas por orden de, o por, no por orden, pero por permiso del general Francisco Franco de España, en aquel momento vencedor casi de la Guerra Civil Española, permite bombardear y además hay todo el mundo conoce esto, pero me gusta contarlo. Es el primer crimen de guerra o el primer crimen de lesa humanidad, como se recoge después de los juicios de Nuremberg, porque el objetivo, cuando uno mira la orden de la operación alemana, que sale de Alemania, el objetivo era población civil solo. Entonces ellos esperan a bombardear Guernica un martes durante el día del mercado, cuando estaban todas las mujeres, niños y abuelitos y ancianitos, los hombres, en su mayoría pastores, en la montaña, pero en la ciudad, el pueblito de Guernica, mujeres, niños y ancianos. Entonces, era importante reivindicar ese momento histórico. Y bien, montamos Guernica, hoy estamos en Londres, en Madrid, un poquito en Estados Unidos, un poquito en México y un poquito en Colombia. Tenemos abogados. El sueño de mi vida era tener abogados y contrapartes nacionales, con colegas de los países donde vamos a desarrollar trabajo. Tenemos un abogado en México, dos abogadas en Colombia, 3 en Madrid y un porrón en Londres. Y somos muchos. La idea del grupo surge precisamente, y con eso voy a dar, y ojalá que podamos hablar, porque la idea era cubrir el mayor número. La idea es innovar y avanzar el derecho internacional público donde podamos. No es un exceso de ambición, aunque a lo mejor con 52 años, ¿por qué no? Me quedan 4 peladas. Pero el derecho internacional público es un espacio a muchos niveles y se consiguen los éxitos, en mi opinión, estando muy presente en varias capas. La Corte Penal Internacional por sí misma es profundamente insuficiente y está muy limitada, pero es vital. Yo no puedo imaginar un mundo hoy sin la Corte Penal Internacional. Pero no solo jurisdiccionalmente está muy limitada, sino que la batalla para que sobreviviera cuando Estados Unidos decide no firmarla y decide retirarse de las negociaciones de su creación en el año 98, quedó tan frágil a pesar de los 187 países, y México jugó un papel fundamental, dicho sea de paso, en que saliera adelante. A pesar de eso es muy frágil, porque el mundo ha girado en torno, y creo que estamos en ese momento de quiebre también. Yo soy muy optimista, pero que este desastre de Estados Unidos
puede ser una oportunidad para todos nosotros también. Todo el mundo ha girado alrededor y al son de Estados Unidos de tal manera en los últimos 30 años y más, pero 30 años geopolíticamente en particular, que la vulnerabilidad de la Corte Penal Internacional refleja esa dependencia. Y cuando funcionas, y ole, como diríamos en España, y con dos narices, pero cuando funcionas desde origen, con la fragilidad, es como nacer, con todo el respeto, sin una pierna. Cuando uno nace con esa vulnerabilidad de depender de un papá que te rechaza en la cuna, demasiado es que todavía la tenemos, francamente, pero para mí ha sido siempre un empeño intentar apoyarla y que el trabajo que hacemos desde la esfera sociedad civil o más privada, incluidos despachos de abogados, sea siempre con un ojo en reforzarla y en empoderarla. Al mismo tiempo, los tribunales nacionales son claves en empoderar esa Corte Penal Internacional. Si los tribunales nacionales o la ignoran, como en algunos países ha dado, o simplemente le mandan todo porque quieren zafarse, diríamos por acá, ¿no? Quieren evadir su responsabilidad como jurisdicciones nacionales en la investigación y persecución de los derechos humanos, también se debilita el derecho penal internacional. Entonces, en ese juego para mí de ejercitar responsabilidades en varios niveles es que queremos estar en Guernica, trabajar desde la Fundación con quienes son al final los titulares de todas estas cuestiones, ¿cierto? La víctima, la gente, las sociedades y los colegas. Es decir, la ayuda de un colega en México que te dice quiero llevar un caso, te vienes y podemos aunar esfuerzos desde lo internacional o nacional. Es esa respuesta la que queremos dar y la que creemos que estamos dando desde Guernica. Por supuesto, la persona que ha sufrido, por supuesto, las sociedades, sea México, voy a pensar en un ejemplo positivo, Chile, Brasil, porque los demás están hechos unos zorros, pero bueno, países con gobiernos que quieren cambiar las cosas o con un momento de progresismo institucional o político o judicial, y desde los despachos, porque la capacidad técnica al final, ser buen abogado es el mejor favor que le puedes hacer a la víctima y al derecho penal internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, y tenerlo en cuenta como un derecho muy serio y muy necesario, no como esa cosa folclórica que hace la Almudena de 1999, sino una parte esencial de que nuestras sociedades y que nuestras democracias sobrevivan en el 2025. Y lo voy a dejar ahí, porque si no es mucho. Muchísimas gracias, y si hay alguna cosa que se debe discutirlo, la discutimos. Un placer. Almudena, muchísimas gracias. De verdad, a mí me pareció esto un prefacio para todo lo que puede haber de preguntas, porque el tema es profundísimo, actual, universal y todavía pues inentendido, ¿no? O sea, de verdad, la jurisdicción universal, el tema de los crímenes de lesa humanidad y todo, pues es muy moderno, es, bueno, posmoderno ya, ¿no? Estamos hablando de temas que aún no se acaban de desarrollar. Entonces, agradeciéndote totalmente tu tiempo, yo quisiera pedirles que si tienen cualquier duda, me imagino que puede haber muchas, entonces vamos a abrir un registro para preguntas, para que pues lo importante es que nos hable Almudena, ¿no? Entonces, abrimos con César. Buen día y gracias por la exposición. Hablabas de la fragilidad de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ven ustedes su situación actual con las medidas de Trump ejecutivas en contra de ellos por la orden emitida contra Netanyahu, que desde mi punto de vista fue correcta, pero no sé, ustedes, ¿cómo lo ven? Desde mi punto de vista es absolutamente correcto también. Yo anoche estaba visitando en hotel a trabajar y estaba hablando con colegas, dos de ellos son parte de la investigación contra Netanyahu, uno de ellos tiene a los hijos, Andrew tiene a los hijos estudiando en Estados Unidos en la universidad, y me decía que va a renunciar a la investigación de Palestina. Me dice, ¿qué opinas? Le dije que no deberías,
pero yo no tengo mis hijos en una universidad norteamericana siendo un británico con el miedo de que te lo saquen o que te revoquen la visa y no puedas ver a tu hija en los próximos 6 meses. Quiero decir, entonces la fragilidad de la Corte que yo enunciaba es ahora más obvia que nunca. Yo lo que pasa es que quisiera cierta objetividad en un sentido, y es que Biden no fue mejor con la Corte que Trump. Las primeras sanciones contra la Corte las establece Biden porque protege a Netanyahu después de los ataques del 7 de octubre y de toda la operación salvaje militar en Gaza. Entonces, con esto no quiero ni justificar ni muchísimo menos lo de Trump, pero creo que la Corte está aprendiendo a navegar este antagonismo y esta antipatía y este ataque frontal y tenemos todos que aprender, y esto sí es una tarea puñetera, pero nos va a tener, perdón, que las palabras españolas castizas se me escapan, pero va a ser una tarea ardua, sobre todo el próximo año, pero vamos a tener que aprender a navegar todos estos disparates que van a salir de Washington. Entonces, yo creo que Karim Khan, el fiscal general, está haciendo lo correcto. Él emitió las órdenes. Para mí fue un error táctico, pero eso ya es un tema muy personal, esa necesidad de la teoría de los 2 demonios. ¿Por qué? Hamas es un grupo terrorista. Netanyahu es un presidente demócrata. No los pongas en el mismo paquete. Sácalos después. Saca uno primero y otro después, para que la gente entienda las cosas. Tú le preguntas a mi madre y te dices que son todos unos asesinos. Y dices, bueno, sí, pero cualitativamente una cosa es asesinar siendo un presidente y otra cosa es asesinar siendo un grupo terrorista islámico, radical, con apoyo de Irán. Es decir, que ahí a veces uno nos hace también nosotros mismos nos liamos, y ahí sí que creo que Karim se equivocó. Pero bueno, dicho eso, para mí las órdenes son legítimas, son merecidas. Hay genocidio desde mi punto de vista, sino técnicamente hay genocidio en Gaza, y lo dicen profesores y lo dicen personas que saben mucho más que yo, y hay que seguir, pero hay que seguir con cautela. Pero yo no creo que vaya a cerrar. Lo que pasa es que hay un problema que nadie se da cuenta, que no lo voy a decir muy alto, pues acaso hay alguien aquí que no. Hay una cosa que no han hecho, y yo espero que no la hagan, y es el tema de banca, el tema económico. Todo el dinero internacional es dólar, o sea, todo el tráfico de dinero en este mundo, realmente toda la fiscalidad, como se llama esto, yo no soy economista, pero es todo en dólares y es a través de los bancos norteamericanos. Hubiéramos querido que fuera Inglaterra, pero no lo logró. Entonces, si no se da, o sea, el tema es que no la bloquee financieramente. Yo digo que no lo va a hacer, porque hay mucho dinero gringo también metido. No por ser muy práctica o ser vulgar, pero es que al final los gringos solo piensan en dinero y en lo práctico. Entonces, veamos cómo va. Es triste, pero no es ultra nihilista. Yo creo que todavía hay alguna ventana de oportunidad. ¿Alguna otra persona? Acá. Gracias. Bueno, este es un tema así novedoso y que no sé qué implicaciones internacionales vaya a tener. La declaratoria del crimen organizado en México como terroristas, sus alcances, su implicación a nivel internacional, porque se hace desde el otro lado, pero se aplicaría teóricamente en México, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto en la mentalidad de Trump? Con personas que han pertenecido al servicio diplomático mexicano, que lógicamente se las han tenido que ver con la primera administración de Trump y con otros presidentes. Yo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no político tiene todas las aberraciones que nos imaginamos. Desde el punto de vista jurídico yo lo veo muy peligroso. Y lo veo, ayer se dijeron, y yo estoy completamente de acuerdo, hay 2 pasos que ha tomado Trump que yo no los había visto nunca, o al menos no con esa ligereza o con esa provocación. Uno es vincular al gobierno de México y a las instituciones mexicanas con el narcotráfico. Jamás se había hecho eso. Y a mí me parece peligrosísimo. Porque se había criminalizado a los estados tanto en México como en Latinoamérica,
Sí, porque está esta cosa del militar, el milucho, ¿sabes? El populista, se había quitado mucha importancia, incluso el gobierno de izquierdas cuando entra Lula, el comunista, luego en general a Chávez, que ideológicamente también es comunista. Se habían hecho muchísimas consideraciones semánticas e ideológicas para echarles demonios y de alguna manera convertir en villanos a líderes políticos en Latinoamérica. Pero esa asociación de crimen organizado y narco con el Estado, nunca. Y la pregunta directa, el considerar, a mí lo que me preocupa es que considerar al narco terrorista, a lo mejor hay implicaciones económicas que yo desconozco, por supuesto las hay, pero en principio permite un uso de la fuerza y una violación del debido proceso en toda la tramitación, desde, en lugar de detención, secuestro, en lugar de 72 horas y pasar a disposición judicial, arresto indefinido, en lugar de una prisión que te dé garantías en Chicago, Guantánamo. Entonces, por mucho que sean narcos y por muy asesinos o por muy delincuentes que sean, son seres humanos. Y yo no quiero precedentes que violen los derechos de un individuo arrestado, detenido, procesado, juzgado, y eso es lo que Estados Unidos se asegura nombrándolos grupo terrorista, más allá de que exista la OFAC y de que existan sanciones para quien tenga, sean bancos o empresas, para quien pueda tener cualquier relación comercial o económica o política con el crimen organizado. Entonces, yo creo que esa para mí es la parte que me preocupa, tanto en materia de inmigración pero sobre todo con el tema o sea, que yo me parece muy peligroso y tenemos que estar muy atentos. En estos momentos, sociedad civil norteamericana, que es dura y es resistente a pesar de... Los gringos son de muchos colores, hay mucho gringo, como la Iglesia Católica, desde aquí hasta aquí. Desde el más progresista al más reaccionario, pues eso es Estados Unidos. Hay un progresismo gringo que se está organizando para velar sobre estas garantías, porque lo que está detrás de estas declaraciones es violar garantías, sin lugar a dudas. ¿Alguna otra persona? Gracias, muy buena. Yo soy ingeniero civil, no tengo idea de leyes, pero ¿qué prevé el derecho internacional en casos como Maduro, en el cual simuló una elección? Creo que la oposición demostró que había perdido y aún así se mantiene en el poder. ¿Qué se puede hacer? Todo lo que... Ahí nos sentamos tú y yo aparte y a ver si encontramos una solución juntos, porque le estoy dando vueltas, porque además estamos trabajando hemos trabajado en Venezuela, lo estábamos hablando antes con René, y estamos todos un poco... Lo que no puedes, yo no creo que puedas entrar con un helicóptero, secuestrar a un presidente y sacarle, porque esos son los precedentes con los que, sin lugar a dudas, con el derecho en la mano y sin el derecho en la mano, por respeto, por soberanía, por todo, uno quiere respetar. Pero Maduro es esta encrucijada en la que tienes una población, no sé lo grande o que lo apoya, y el resto del país absolutamente sucumbido y absolutamente sometido a este tipo. Y es complejo. Hay un caso contra él ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hay un caso ante la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos ahí en nombre de población de civiles. La Corte Penal Internacional se ha proclamado abriendo una investigación, las dos fases, la preliminar y la definitiva. Por falta de recursos no abre la investigación de manera definitiva y por composición y por burocracia y por restricciones procesales tampoco puedo llegar yo y decirle quítate, que voy a hacer yo el trabajo, que más me gustaría, ya más tengo esa reputación, pero no me van a dejar, Karim Khani. Entonces estamos, de verdad que estamos, y me gusta la pregunta porque en estos momentos, desde que además sale el candidato ganador y hay un reconocimiento expreso, se esconde en España, hay un reconocimiento expreso por parte del presidente Biden antes de que salga, del propio Trump, que creo que ya lo ha reconocido. No puede regresar y está Maduro y fue ahora no, en enero, él se autoproclama, él hace... Entonces estamos un poco estancados y ante eso no hay mucho... Como no lo que hay es que apoyar, en mi opinión, a la sociedad venezolana para que ellos lo saquen.
y no sé muy bien cómo se hace eso, pero los únicos que pueden sacar a Maduro son los venezolanos. Y creo que eso es, y creo que es ese momento. Los únicos que pueden sacar, ayer lo hablábamos también, ¿quién puede sacar a Trump? Los gringos. ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo un hijo de 13 años, va casi, aunque se comporta como si tuviera 19, pero tiene 13. ¿Qué tiene que pasar en Estados Unidos para que saquen a Trump? ¿Una guerra? Claro, teniendo un hijo que estaría en edad, con pasaporte norteamericano, de que me lo reclutaran, o sea, yo quemo el pasaporte y salgo de ese país, o sea, afortunadamente me puedo permitir, pero quiero decirte que ¿cómo sacas? Y yo creo que la clave está en que los venezolanos saquen a ese presidente, pero estamos estancados. Yo un comentario brevemente sobre el tema de Venezuela, nada más anticiparles, me estoy adelantando a lo mejor a que lo dijeras tú, presidente, pero para nuestra sesión del 19 de marzo, que vamos a hacer, va a ser nuestro aniversario, que 37, ya invitamos a Marcel Granier, no sé si lo identifiquen, él es abogado, periodista y empresario venezolano, presidente y gerente general de Radio Caracas Televisión, y fue objeto, digamos, de todo el ataque de Chávez y de Maduro. Le acabaron quitando su cadena de televisión, se tuvo que ir al extranjero, le quitaron todas sus propiedades y ya vive en el exilio, y nos va a venir a contar su historia y su visión de la situación actual de Venezuela, lo cual creo que va a ser interesante. También comentar en favor de Almudena, que aquí tenemos abogados penalistas muy destacados, el que fue presidente también de nuestra comisión, el mismo José Antonio Ortega, también por allá tenemos a Víctor Manuel Montoya, que es abogado litigante constitucionalista, así que pues hay varias personas muy enteradas de todos estos temas. Bueno, yo además quisiera hacer una pregunta que es casi académica, pero es una perspectiva de la jurisdicción internacional. Me parece que estamos oscilando entre lo local y lo universal, donde hay legislaciones que permiten que lo local, ¿no? Por ejemplo, el tema de Argentina, o lo que pasó con la legislación española con Pinochet, o me parece que la alemana, tienen alguna jurisdicción, los tribunales nacionales, de legislación universal, ¿no? Y a la vez los que tienen legislación universal no están en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, la Corte Penal y todo eso, pues no están en Estados Unidos, no están en Cuba, no están en Nicaragua, China, creo que, ¿no? China, ¿no? Entonces, pues tenemos estos vacíos, tanto de lo local, de lo nacional a lo universal, como de lo universal a lo nacional. Yo personalmente he estado con el tema de Cuba mucho tiempo, mucho. También empecé un almudeno, empecé en el 94 con el tema de Cuba, ¿no? Entonces, me puse hace 6 años, fundé en Miami con el exilio, el tema de ver cómo se les metían los crímenes de lesa humanidad al castrismo y por extensión a sus socios, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Angola, Congo. Y nos encontramos el problema de ante quién vamos, ¿no? Porque pues, la Corte Penal Internacional pues, no firmó el Estatuto Cuba, ¿no? Y se nos abrieron espacios en otro tiempo. Estamos explorando ahorita Argentina. Argentina en su legislación permite que los crímenes de lesa humanidad, entre otros graves crímenes, puedan ser juzgados por la justicia argentina. Acaban de aprobar incluso que en ausencia, lo cual ya es un brinco cuántico, ¿no? Porque pues ya los puedes juzgar, y si no van al juzgado, pues en ausencia los juzgas. Entonces Argentina, por ejemplo, esto no es mi ley, esto es previo a la llegada de mi ley, el sistema judicial argentino ha avanzado mucho en esta universalización, ¿no? Que empezó con temas medioambientales, pero ya se metió a la lesa humanidad y se ha metido estas cosas. Entonces, bueno, ya no quiero hablar tanto yo,
Pero, ¿cuál es la perspectiva de que se siga universalizando, sobre todo los grandes crímenes, ¿no? Lesa humanidad y todo esto, y que tengan más dientes las instancias internacionales? ¿Qué se ve en un futuro? Pues mira, no soy académica, porque yo no soy nada académica. Estoy aquí. Perdón. Correcto, yo realmente creo que la justicia universal, el único sitio en el mundo, lamentablemente, que la tiene pura es Argentina en estos momentos. Que significa pura, significa, y eso lo sabéis todos, que solo el tipo de crimen es lo que condiciona la jurisdicción, el ejercicio de la jurisdicción. Mientras tengas tortura, mientras tengas crimen de lesa, mientras tengas desaparición forzada, tendrás jurisdicción. Los demás países todos hicieron lo que en España hacemos súper bien, tirar la piedra, esconder la mano. Entonces nosotros tiramos la piedra, pegamos golpe con el Pinochet y con Argentina y echamos para atrás. Una palabra muy vulgar que recular, pues eso es lo que se hizo. Y de hecho modificamos la ley de tal manera, 2009, primera vez, 2014 es una cochinada. La reforma es tal que no queda nada. Tienes que tener víctima, además inventaron criterios jurisdiccionales como la jurisdicción pasiva, que no existe en ningún sitio, que significa que la víctima sea nacional, es decir, solo los españoles. Si tú eres mexicano y te han pegado la misma bofetada que a la Almudena, a mi lado tú no puedes exigir responsabilidades porque no tienes el pasaporte español. Entonces, estos disparates se hicieron para mermarla y para eliminarla, en definitiva. Francia siguió en la merma y en la eliminación, o casi eliminación. Bélgica, destrozada, nunca más. Y Alemania, para sorpresa de todos, le da la autoridad absoluta a la Fiscalía alemana, que esto podría ser, por ejemplo, una cosa que podríamos ver en México o en otros países con sistema acusatorio, le da la responsabilidad completa en un momento con Helmut Kohl, me parece, o entrando Merkel, con una fiscalía muy conservadora, y crea un código de crímenes de lesa humanidad precioso. La investigación plena, comisión rogatoria, plata, acción de parte, precioso. Cuando finalmente cambia la fiscalía y entra una fiscalía mucho más progresista, entonces se enarboló y entonces se articuló y entonces han tenido estos casos que han dado la vuelta un poco al mundo contra perpetradores sirios. Además reciben 2 millones de sirios en el contexto de la crisis en Siria con Bashar al-Assad, que ahora pues ha reventado todo, pero bueno, tienen esos casos. Y entonces todo esto que es confirmar lo que ya decías, ¿cómo lo veo yo? Y esto ya entra en la esfera opinión personal. Nos vamos a cargar la jurisdicción de Argentina. Y nos la vamos a cargar por una razón. Como no queda más que esa, todos, y con todo el respeto, porque yo lo he hecho con Colombia, tú lo vas a hacer con Cuba, todos somos responsables de eso, nos la vamos a cargar. Hay tantos casos tan legítimos, porque las víctimas tienen todo el derecho, pero estamos tan locos los abogados que está Myanmar, Colombia, Venezuela, está Venezuela también en Argentina, por el colega que me preguntaba. Entonces está todo, y entonces va a haber una saturación que va a acabar generando lo contrario, que va a ser que haya una reacción política, a decir, nuestros tribunales no son, qué sé yo, como hicieron en España, nosotros no somos un tribunal, la Audiencia Nacional no es un tribunal internacional. Entonces yo creo que la clave está, una, en que los casos, y eso es una exigencia que yo me pongo a mí misma, que nosotros seamos muy conscientes de la necesidad de que los casos sean muy buenos, o sean casos bien articulados, sean casos muy completos para que no nos los puedan sacar. Y 2, que vuelva a ser agenda pues, de espacios como este, comisiones de derechos humanos, esfuerzos de carácter legislativo, sociedad civil que puede influir. Es increíble, hace 15 años que la justicia, la reforma de las leyes de jurisdicción extraterritorial o universal no están en las agendas legislativas. Y yo te hablo de 3 países donde estoy, Inglaterra, España. La propuesta de ley en España no progresa, en parte porque nos despistamos todos. No sé qué, Podemos se desmantela, Esquerra Republicana de Cataluña se le olvida. O sea, no, creo que no hay falta de deseos porque no es una prioridad. En Inglaterra estuvimos haciendo esta discusión, la verdad es que te invité con Baltasar Garzón en Londres, que vino a un evento que organizamos, y vinieron abogados británicos y un miembro
del Metropolitan Police, un inspector de policía, que el inspector de policía decía, es que no la usamos, es que ni siquiera las nuevas generaciones de policía ni se acuerdan que en el caso de presencia física de un posible perpetrador tienes la obligación de abrir la investigación. Y en Estados Unidos, decisiones una tras otra de la Corte Suprema. Entonces, creo que hay que volver a ponerla, desde mi opinión, o sea, que entendamos los beneficios que tiene y no solo las inconveniencias políticas, digo yo. Amigos del Consejo, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? Si no, para agradecerle, Almudena, te queremos agradecer tu tiempo, tu presencia aquí, no solo en la comisión, sino en México. Y pues así como nos ves, pues estamos a tus órdenes, si podemos colaborar en todo lo que sea posible, pues la causa es universal, es humana, ¿no? Entonces, pues para eso nos fundamos, para eso trabajamos, para eso nos reunimos. Y pues en todo lo que podemos hacer, pues tenemos personajes muy capacitados y con mucha experiencia para respaldar este trabajo que se hace. Felicitarte por lo que has hecho, felicitarte por tu historia y por venirnos a contarla. Muchísimas gracias. Te queremos dar un reconocimiento